Ave María, purísima, sin pecado concebida. Ven Espíritu Santo, por intercesión de Santo Tomás de Aquino. Amén. Continuamos nuestra lectura comentada de El optimismo cristiano, del doctor Emilio Comar, a quien consideramos un maestro, un tutor, no solo en la filosofía, sino también en la vida del espíritu, y de quien recomendamos todas sus obras. Bueno, todas las que he leído, no leí todas. Bien. Retomamos un poquito de lo anterior. Las actitudes reactivas perturban la visión teorética, la visión contemplativa de ver por ver, aceptar por aceptar, de rendir homenaje a la verdad doquiera se encuentre. Esto es importante porque a veces en la apologética uno está constantemente reaccionando y se pierde la vida contemplativa, ¿no? No está mal, la apologética no está mal el combate, pero hay que saber también ser hombre de ocio. Una pepita de oro que encuentro en el estiércol es pepita de oro porque se encuentra en el estiércol, no pierde su carácter de pepita de oro. Este es un lenguaje comariano, ¿no? Voy a tratar de recogerla y limpiarla. La verdad hay que respetarla en cualquier lado en que aparezca. Las actitudes partidistas, todas las actitudes reactivas son partidistas. Yo estoy de este lado, contra aquello, impiden este trabajo. Bueno, no todas las actitudes reactivas son partidistas, ¿no? Partidistas en un sentido negativo, ¿no? Puede haber una santa actitud reactiva, ¿no? O mejor dicho, el decir yo estoy de este lado contra aquello tampoco está mal, siempre, a veces hay que oponerse a las cosas falsas. Bien, lo que pasa es, lo que critica aquí Comar es el afán de estar constantemente a la defensiva, eso sí pone a uno en un estado espiritual bastante deplorable, ¿no? Porque uno se nutre de la contemplación del ser y cuando esa contemplación falta uno se enferma. La actitud reactiva fuerte en la adolescencia de Nietzsche, estábamos hablando de Nietzsche, le impide contemplar. Entonces se resigna, cita, ¿te acuerdas el corazón ardiente? ¿Cuánta sed tenías entonces? Dice, es sincero cuando habla, pero después maldice el momento aquel en el cual tenía esa sed, que me vea desarraigado de todas las verdades, expulsado de todo esto. La consecuencia es que tiene que mentir conscientemente, ser como una bestia, odiar a todos aquellos que aman la verdad, destrozar el cordero en el hombre, lo inocente del hombre. Esto constituye el núcleo del problema del pesimismo y del optimismo. Si no hay verdad objetiva, como todos dicen hoy, como muchos dicen hoy, puedo sentirme optimista cuando estoy saltando como una bestia rampante en una selva virgen, bello como el pecado, como dice Nietzsche. Pero cuando otros me están atacando, ¿qué hago entonces? Sufro y tengo que sufrir y aguantar porque no hay solución ninguna, porque me encuentro en una situación sin salida, y este es el otro canto, que es Lamento de Ariadna. Pero las dos cosas coexisten. Por un lado, este enfoque ofrece una gran oportunidad para cualquier egoísmo, cualquier anarquismo. Por otro lado, también da lugar a cualquier atropello, cualquier tortura. Si es así, la norma moral, el orden, es maya. Maya es una palabra que significa apariencia. Una apariencia externa, algo apolíneo que nos permite sobrevivir, pero que no tiene fuerza para mantenernos en los momentos difíciles. Entonces la poesía de Nietzsche, llamada solamente loco, solamente poeta, representa el aspecto activo, digamos el aspecto positivo de esta conducta más allá del bien y del mal. Pero este asunto tiene también el lado pasivo, porque si hay bestia rampante y ave de rapiña que atacan, también está el atacado. Y también el ave de rapiña o la bestia rampante puede ser atacada por otra bestia rampante. Este aspecto se refleja en otro de los ditirambos dionisíacos de Nietzsche, la poesía llamada Lamento de Ariadna. Esta poesía se encuentra también en Así habló Zaratustra, en la cuarta parte, en el apartado titulado El Encantador. Dice la poesía de Nietzsche, Lamento de Ariadna. ¿Quién me da calor? ¿Quién me amará todavía? Dadme manos calientes, dadme corazones caldeados, extendido, tiritando, un moribundo a quien se calientan los pies, agitado hay por fiebres desconocidas, tiritando ante los agudos y helados carámbanos, arrojado por ti, pensamiento, innominado, velado, espantoso, cazador detrás de las nubes, fulminado por ti, ojo sarcástico que me miras en las tinieblas, así estoy acostado y me retuerzo y me doblo atormentado, por todos los martirios eternos, herido por ti, el cazador más cruel, por ti, el Dios desconocido. Comentario de Emilio Comar, cuando dice el Dios desconocido se refiere a Dionisio, ¿no? Da más fuerte, da otra vez, atraviesa y rompe este corazón, ¿por qué me atormentas con flechas sin punta? ¿Qué miras así tú, a quien el sufrimiento humano no conmueve con un resplandor divino en tus ojos malignos? ¿No es tu deseo matar, martirizar y volver a martirizar? ¿Por qué me martirizas, Dios malévolo, Dios desconocido? ¿Cómo te acercas alevosamente en esta medianoche? ¿Qué quieres? Habla, me empujas, me aprietas.
Ah, ya estás muy cerca, espiando mi corazón, acechando mi respiración. Estás celoso, ¿de qué estás celoso? Quítate, quítate, ¿para qué esta escala? ¿Quieres entrar en mi corazón, introducirte en mis pensamientos más íntimos? Impúdico, desconocido, ladrón. ¿No? Y continúa comentando Comar, sigue, la lamentación es larga, está escrita en género masculino, pero en el título lo atribuye a Ariadna, la princesa cretense que quedó atrapada en el laberinto, y al final de esta larga queja, en la última redacción, no está en la primera redacción, él agrega, un relámpago, Dionisio se hace visible en la luz de Esmeralda y dice, sé razonable, Ariadna, tú tienes pequeños oídos, tú tienes mis oídos, escucha una palabra razonable, no se debe primero uno odiar si debe amarse, yo soy tu laberinto. Aquí hay una nota al pie. Bueno, esto no es importante. Ah, sí, pone otra traducción que dice: un rayo, Dionisio aparece con esmeraldina belleza. Sé juiciosa, Ariadna, tienes orejas pequeñas, tienes mis orejas. Mete en ellas una palabra juiciosa. No hay que odiarse primero si ha de amarse. Yo soy tu laberinto. Bueno, bastante distinta, ¿no? La traducción. Bien. Dice Comar, yo te hago sufrir, yo soy esto. Nietzsche habla de sí mismo como también hablaba antes de sí mismo, pero ahora es víctima, se tortura a sí mismo y acepta esta tortura, pero es una tortura que no redime, que no purifica. Este tipo de quejas se encuentra en el Salterio, en varias piezas del Antiguo Testamento, pero siempre con un sentido redentor. Por ejemplo, Ezequiel se dirige a Dios, dice, me estás atormentando, no me dejas dormir, toda la noche pesa sobre mí, ¿qué quieres de mí? Pero después reconoce y dice que Dios lo hace sufrir para que sea purificado. Esto aparece también en el Salmo 21, por ejemplo, que es de David, pero allí el sufrimiento siempre tiene un sentido, ¿no? La cosmovisión cristiana siempre el sufrimiento vale. Aquí en Nietzsche no tiene sentido. En el ateísmo no tiene sentido. ¿Por qué? ¿Cómo va a tener sentido el sufrimiento? A menos que Dios lo haga valer. Pero si Dios no existe, ¿quién lo va a hacer valer? No tiene sentido. Esto sucede incluso fuera de la filosofía y fuera de Nietzsche. Por un lado hay prepotencia, ataque, pero el que en un primer momento es prepotente después puede sufrir el ataque y ser sujeto pasivo de aquella conducta de la cual antes era sujeto activo. Eso ocurre hoy también. Por ejemplo, ese revoltoso alemán Rudi Dutschke, no sé si lo recuerdan, un estudiante que participó en las rebeliones de 1968. Rudi Dutschke era un loco, miembro de la izquierda extrema del Partido Socialista Alemán, porque los locos más locos no eran comunistas, eran socialistas de las alas extremas. En España, en Francia, en Chile, él estaba en eso y tenía en su interior una confusión muy grande. Se casó con una revoltosa, pero muy revoltosa estudiante de teología protestante americana. De esta unión nació un nene al que le dieron un nombre en el que aparece la fórmula del lío que tenía en la cabeza. El nene se llamaba Oseas, que es uno de los profetas menores del Antiguo Testamento, y Che, por el Che Guevara. Oseas Che. Dushke era un agitador que quería romper todo, uno de los grandes héroes de 1968. En una oportunidad, con un grupo de aquellos, que en general eran señoritos y estudiantes revoltosos, pasaron al lado de un edificio grande lleno de albañiles que estaban terminando la obra y les gritaron: burgueses están con los capitalistas. Los albañiles bajaron y les dieron una paliza descomunal. Parece que lo hirieron gravemente al pobre Dushke, y se le pasaron todas las ganas de hacer revoluciones, huyó a Inglaterra y pidió asilo al gobierno laborista inglés, bien por los albañiles. Estas son las típicas anécdotas de Comar, ¿no? Ya no quería saber más nada con volver a Berlín. Los laboristas, por simpatía con el socialismo, le dieron asilo, pero cayó el gobierno laborista y subió el conservador que le negó el asilo. Vuelva hacia Alemania. Lo que escribía y lo que decía era similar a lo de Nietzsche. Antes era una bestia rampante, después un pobre tipo torturado que pedía un poco de misericordia y no la encontraba. Finalmente no sé cómo terminó. Esto pasa muy a menudo. Nietzsche mismo era una bestia rampante, pero cuando empezó su enfermedad se volvió más humilde. Enloqueció en una plaza tranquila de la ciudad de Turín, un lugar donde años después yo transitaba casi todos los días cuando iba a la universidad. Allí pasó un verdurero ambulante con su carro tirado por un matungo, vendiendo verdura como se hacía sobre el final del siglo XIX. Nietzsche se acercó al caballo y lo acarició con mucha ternura. Actuaba muy amablemente con el caballo, ya estaba loco. De tanto rampar se agotó. Estaba enfermo. Muchos interpretan que su pensamiento hizo estallar su enfermedad, se convirtió en un pobre tipo. Entonces un colega de la Universidad de Basilea vino a recogerlo a la pensión en Turín y lo llevó primero a Basilea y después a Naumburg, donde vivían su madre y su hermana, y allí terminó en el manicomio. Nunca más salió de la locura, ¿no? Esto da testimonio de cómo un pensamiento erróneo, absurdo, puede llevarte a la locura. Por eso no da lo mismo que es lo que piensa uno, ¿no? Por eso la importancia del apostolado intelectual, ¿no? De estudiar la sana filosofía, antes de estudiar la filosofía errónea. Esto aparece también en Hegel.
Como ya les conté en la clase anterior, cuando Hegel asistió por curiosidad a la revista por parte de Napoleón de sus tropas vencedoras sobre los prusianos en las afueras de Jena, exclamó: «He aquí al espíritu universal a caballo blanco». Entonces para él, Napoleón no era solamente una persona, sino la encarnación del espíritu histórico universal. El proceso histórico se realizó a través de él. Hegel a un individuo así lo llama un individuo cósmico histórico. Esta idea se aplicó a muchos. Como ya les dije, a Mussolini los adulones lo llamaban el motor de la historia. Ser un motor que mueve la historia parece muy halagador para el individuo, para la soberbia del individuo, pero en el fondo lo que mueve es la historia a través de él, o Dios a través de la historia. Cuando cumple su función la historia, lo tira a la basura. Y lo mismo en el caso de aquel otro, un político comunista de Yugoslavia que llamaban el potro de la historia. Pero llega un momento en que la historia se desvía, se va por otro lado, y entonces este que había sido motor de la historia pasa a ser chatarra de la historia, y de la chatarra de la historia no se habla, no es popular, no es atractivo. Por un lado hay una gran afirmación de la personalidad que se experimenta con una misión de la historia del momento. Y por otro lado, esta misma filosofía, este mismo pensamiento, tira a la basura a cualquiera cuando ya no interesa. Cuesta hacerle ver a uno en el momento en que está sobre el caballo blanco que pronto será un muerto sobre el caballo muerto. O sea que no habrá una afirmación del individuo sino su total liquidación. El superhombre, que es una bestia rampante, termina totalmente anulado. Esta gran exaltación del individuo en el fondo no es una real exaltación del individuo, sino una gran exaltación de su negación. Hegel, al decir «he aquí al espíritu universal», no hizo un acto de adhesión a la causa bonapartista o a la simpatía napoleónica. Hizo adhesión al momento histórico, a este serrucho de sube y baja que es la historia. Él se reía de los prusianos porque perdieron con Napoleón, pero 20 años después vio en Prusia que el espíritu universal se estaba mudando a Berlín, y entonces aceptó la invitación que antes había rechazado de ir a enseñar a la Universidad de Berlín. Alemania devenía un imperio, el espíritu universal se mudó para aquel lado. Si hubiera vivido 30 años más, hubiera visto cómo el ejército prusiano le daba una paliza a Napoleón III en Sedan, derrotando la potencia francesa e instaurando la potencia prusiana. Comar no sabía mucho de la guerra porque la había experimentado él mismo. Pero no se trata del individuo, mejor dicho, de la persona. En ese enfoque solipsista, genérico, no hay moral. No puede haber moral porque el impulso maneja todo. Hay moral cuando hay acto humano. A muchos de estos personajes se los acusa de inmoralistas. Son inmoralistas, pero no en tanto infractores, transgresores de la norma moral, sino en tanto prescinden de la moral y siguen el impulso de la historia, de la llamada historia que no tiene alma. La historia aparece a veces también como un mito. Se dice, no se puede ir contra la historia. Mussolini traicionó a Reicher y a Schuschnigg, gobernantes de la pequeña Austria que él apoyaba. En lugar de mandar las tropas al Brennero, como había hecho en otras oportunidades para frenar a Hitler, no las mandó. Entonces Hitler ocupó Austria, eliminó la independencia de la República Austríaca y le agregó al Reich alemán. Todo el mundo miraba inquisitivamente a Mussolini, que un año y medio antes apoyaba y defendía la autonomía austríaca. Su gran excusa entonces era: no se puede ir contra la historia. La historia es el nuevo Dios. Con ese pensamiento terminó perjudicándose él mismo también, pues pasó de ser un caudillo discutido pero importante de Europa a ser un satélite de Hitler, perdió la independencia política y terminó mal. Pero no se puede ir contra la historia. Esto es un dogma del progresismo actual, ¿no? No se puede ir contra la historia. Si la mayoría va por este camino, yo tengo que ir por este camino, ¿no? Falso, falso. La mayoría puede equivocarse y de hecho se equivoca. Por ejemplo, en el campo de la cultura uno dice son modas estúpidas y le contestan, bueno, la historia las trae, no puede ir usted contra la historia. Y si uno va contra la historia lo llaman reaccionario. Este es otro término absolutamente cuestionable. Todo revolucionario resulta reaccionario porque si el revolucionario siguiera la historia, ¿en qué consistiría su espíritu revolucionario? Si es revolucionario, tiene que reaccionar de alguna manera, pararse. La revolución es tal en la medida en que es reaccionaria. Pero si uno habla así a la muchachada izquierdista moderna, lo apedrean porque luchan por ideas que en el fondo son vagas. El bodrio mental de algunos movimientos puede tener coherencia durante cierto tiempo mientras dura el apasionamiento, pero cuando deja de existir esa tensión pasional todo se viene abajo, desaparece. Esto les pasó a los fascistas, a los nazis y a los comunistas que al final no sabían de dónde agarrarse. Leí en Página 12, un diario argentino que nunca leo, la conferencia que pronunció uno de los jefes trotskistas más importantes del mundo, un economista belga en una reunión trotskista en Nicaragua. Es interesantísimo lo que dice. Dice que la izquierda tiene hoy dos grandes posibilidades. Primero, luchar por las reivindicaciones populares concretas, pero sin servirse de esta lucha a los fines de alcanzar el poder. Y segundo, luchar por la honradez y dar ejemplo de honradez. Dice Comar que parece que ese discurso fue seguido atentamente por miles de delegados latinoamericanos. ¿Se dan cuenta del grado de despiste que debe haber en esas cabezas? Propone dos objetivos: luchar por causas concretas sin servirse de eso como peldaño para llegar al poder.
Esto no solamente sería el fin del trotskismo, sería el fin de la izquierda. El otro, la honradez. Son partidarios del profeta Isaías, descubrieron la honradez, conocida desde Abel. Esto quiere decir que no tienen contenido, pero la falta de contenido la han percibido mucho antes, lo cual ha hecho que no tuvieran seguridad para hacer las cosas de ese modo. La espada del espíritu es la más hiriente. En un debate, si uno de los que discuten rompe la certeza del otro, le rompe la espina dorsal y éste no se repone más. Y si uno le pinta con toda evidencia que es falso lo que sostiene, por más que el otro diga no, proteste, grite, su seguridad interna está destruida. Y cuando está destruida la seguridad interna, nada anda bien. De allí la importancia de que se digan ciertas cosas, que se expliquen, que la política no sea meramente táctica. Ahora todo es táctica, no hay profetas, no hay más Savonarolas, no hay más Sócrates. La falta de seguridad interior es algo tremendo. En cambio, la seguridad interior, que siempre depende de haber comprendido a fondo y haber concluido a fondo, es una fuerza enorme. Siendo todavía la época del fascismo, hablé con un abogado antifascista importante, muy perseguido. Un comentario sobre esto, ¿no? La falta de seguridad interior es algo tremendo. En cambio, la seguridad interior, que siempre depende de haber comprendido a fondo y haber concluido a fondo, es una fuerza enorme. El que comprende a fondo la realidad de las cosas, el que comprende a fondo la verdad de las cosas y actúa en consecuencia, actúa coherentemente con la realidad, coherentemente con la verdad de las cosas, adquiere una fuerza espiritual enorme, ¿no? Una fuerza que irradia. Dice Comar, siendo todavía la época del fascismo, hablé con un abogado antifascista importante, muy perseguido. Había allí otras personas y alguien le preguntó, doctor, ¿no tiene miedo de que le peguen? Él contestó, a mí nadie me va a pegar. Tenía una gran seguridad interior. Si se encontraba con un comisario que por dentro no estaba convencido, con él estaba convencido. Le hacía sentir enseguida al otro que tenía un vacuum adentro, un vacío adentro, y que se encontraba frente a una persona que tenía razón. Hay que ser muy bruto para pegarle a una persona así. La gente no llega siempre a ser tan bruta. Tengo experiencia de esto y es muy difícil. Se puede hacer algo, pero después se acaba la energía. La energía es siempre interior, también la energía pasional es siempre interior. Si no hay seguridad interior, puntos suspensivos. Me acuerdo de otro antifascista que era joven y el comisario le preguntó, ¿usted tiene literatura subversiva? Sí. ¿Cuánta? Mucha. ¿Dónde? Aquí y aquí. Y se señaló la cabeza y el corazón. El comisario lo miró. Comentario de uno de los presentantes. Y acá hay un comentario de uno de los presentantes en la clase. Tenía que fusilarlo. Pero eso no es fácil, fusilarlo. No es tan fácil. En un impulso en la guerra puede ser, pero si no, no es tan fácil. Pasa lo que le pasó a Poncio Pilato, a quien su mujer le dijo, cuidado, no condenes. No es tan fácil, es muy problemático hacer eso. Por ejemplo, Mussolini al final de su carrera era una piltrafa. Su yerno lo traicionó, los alemanes capturaron a su yerno, el conde Ciano, y pidieron la pena capital para él. Mussolini lo quería mucho y además su hija Eda, casada con él, era de lejos su preferida. Eda presionada sobre el padre para que le salve la vida a su marido. Él hacía unos malabarismos tremendos para conservarle la vida y los alemanes lo presionaban duramente. De modo que él sufría, era totalmente ateo, pero hasta llamó a un cura para hablar con él. También quiso suicidarse, estaba como el lamento de Ariadna. Después de haber sido la bestia rampante vino el otro momento. Eso es inevitable. Una conducta de este tipo tiene pros y contras y los pros no se pueden separar de las contras. Muy psicológico todo este análisis de Comar. Recuerdo, él tiene un curso dedicado a psicólogos, un curso de metafísica para psicólogos. Curso de filosofía para psicólogos. Sin una moral objetiva, sin un orden de las cosas, es imposible el optimismo, porque esta actitud semeja un optimismo en el aspecto activo, pero se convierte en pesimismo cuando nos toca el papel pasivo. Por un lado hay himnos, agresividad alegre, y por el otro lado aparece exactamente lo opuesto. Me contaba un ex oficial que después se hizo sacerdote, que cuando empezó la guerra contra Rusia, los alemanes irrumpieron con una alegría, con un apasionamiento, adelante. Cantaban un canto que se llama Wir fahren. Nosotros marchamos, corremos, wir fahren, adelante, adelante, adelante. Después vienen las escenas de Stalingrado, no pueden salir de ese infierno y empiezan los suicidios en la alta oficialidad. Del cuartel general de Hitler llega la orden, severamente prohibido suicidarse. Y no se suicidan más, cumplían con el deber y no se suicidaban. Esto es trágico. Hay una novela de Theodor Plievrier, que era un comunista alemán exiliado en Rusia, a quien mandaron como periodista al frente de Stalingrado por el lado ruso. Después escribió el libro Stalingrado, donde cuenta escenas espantosas. Desmoralización, sufrimiento, desesperación. Es la otra cara de aquella alegría fácil de atacar de cualquier manera. El tema del optimismo hay que reconducirlo al punto de partida en la vida moral, la persona humana. Una persona humana que se haga responsable, que experimente su dignidad, es el gran tema del Renacimiento italiano, el valor absoluto de la persona humana. He repetido varias veces esto en mis cursos, el valor absoluto de la persona humana es equivalente a su dignidad. La persona humana es algo que vale de por sí. Una persona vale no porque es linda, inteligente, de buena familia, porque tiene plata, porque es capaz.
vale porque es persona humana, es un valor absoluto. Esta es una tesis teológica bizantina muy fuerte que llega en el 1400 a Italia y se arraiga y difunde allí. Todo hombre está hecho según imagen y semejanza de Dios. Por supuesto también están los padres de la iglesia esto, ¿no? Tomás Campanella Dominico, uno de los grandes renacentistas, además filósofo y gran poeta, tiene un verso sobre el hombre que he citado alguna vez. Dio secondo miracolo del primo. Dios segundo, milagro del primero. Dio con minúscula, primo con mayúscula. Esto es valor absoluto que es la base de los derechos humanos. Es decir, sin Dios no hay derechos humanos que valgan. O debería serlo, ¿no? De ser la base de los derechos humanos. Porque muchos de los que niegan el valor de la persona humana gritan por los derechos humanos sin tener ninguna razón, sin ningún título moral. Hablan de la dignidad de la persona humana ad extra, para afuera, que la policía no me maltrate, que el Estado no me atropelle. Esto es muy importante, pero es más importante ad intra. Yo ante mí mismo me siento un valor absoluto. Esta dignidad sentida me da valor para ser honesto. Si la falta de honestidad es tan grande en el mundo es porque no hay honor. Las palabras honradez y honestidad vienen de honor, honoris. Si no tenemos sentido del honor, de la dignidad propia, no podemos ser honestos. Piensen ustedes en cuántos colegios y familias se inculca al chico el sentido del honor, que no mienta, que no falletee. El sentido del honor ha estado muy presente hasta relativamente poco tiempo en algunos países, por ejemplo el caso del mariscal von Rundstedt, que estaba al comando de las tropas alemanas que hicieron la contraofensiva de Ardenas, su última esperanza de llegar al Atlántico. Los ingleses descubrieron a último momento que se infiltró en el campamento de Eisenhower ese famoso capitán Skorzeny de las SS, disfrazado de oficial americano, preparado para asesinar a Eisenhower y producir pánico. Entonces von Rundstedt lo exhortó por radio. En nombre del honor de las armas alemanas, por favor no cometa esta vergüenza. Y Skorzeny acató. Había un alto oficial que todavía tenía el sentido del honor. No haga esto, no puede ser. Hoy nadie cultiva el honor. Cultivamos ambiciones, pero no el honor. Esto es muy importante. Tenemos el caso de la comúnmente llamada depre. De la depresión habla, ¿no? Uno pregunta, ¿por qué no vino fulano? Y contestan porque está con depre. ¿Qué pasa? ¿Hay una epidemia de depre? Sí, claro, porque tiene una depre, no se la saca la depresión esa, lo está atendiendo fulano de tal, el famoso psiquiatra, pero no le puede quitar la depre. Fíjense cómo explica la depresión Comar. La depre tiene, además de otras causas, una desvalorización de la vida ante uno mismo. Y Frankl, Víctor Frankl, un psiquiatra de casi 90 años que estas cosas las entiende, estaba vivo en ese momento, dice que una de las grandes defensas contra los estados depresivos es el sentido del valor propio, de la dignidad propia. Yo soy imagen de Dios, soy Dios secondo, soy Dios segundo, tengo valor en mí. No solamente derechos humanos ad extra, sino importancia ad intra. O sea, yo no me siento uno cualquiera porque cada uno de nosotros es inédito, no hay dos iguales. Cualquiera de nosotros tiene alguna misión, tiene algo que cumplir. Es decir, si uno tiene esta conciencia psicológica espiritual, no puede deprimirse por causas espirituales, ¿no? Se podría deprimirse por causas biológicas, ¿no? Pero si uno tiene esta conciencia espiritual, bueno, podría deprimirse, pero digo, puede combatir con mucha más facilidad esa depresión. Quizás el que está deprimido no tiene esta conciencia del valor de sí mismo, ¿no? No reduzco todo a la espiritualidad, ¿no? Reconozco que hay factores biológicos en la psiquiatría, ¿no? Por eso es medicina. Pero estas meditaciones espirituales sirven, por eso la lectura espiritual, la meditación, la meditación espiritual, la meditación sana, ¿no? No la meditación New Age. La lectura espiritual, la contemplación, el cultivo interior, ¿no? Frankl, cuando trata el tema de la depresión, habla como médico en estos términos. Él tiene gran autoridad porque pasó unos cuantos años en un campo de concentración nazi donde pudo mantenerse con vida y con cierta moral porque cultivaba adrede este sentimiento. Cultivaba su propia dignidad para consigo mismo. Los primeros que se derrumbaban en el campo de concentración eran los de físico fortachón. Yo conozco solamente dos casos de personas que aguantaron el campo de concentración. El padre Kentenich, fundador de Jenstadt, y Frankl. No solamente no se deprimieron, sino que de alguna manera se fortalecieron. Entonces tienen un título moral como para después enseñar a los otros, que no pasaron por el campo de concentración, a mantener su fuerza interior. Allí está la fuerza moral, el factor moral tan importante. Ese factor moral hoy está en franco desprestigio social porque la sociedad fomenta las relaciones externas. La gente cada vez se aburre más, los placeres se vacían por dentro. Hace unos años, FASAM, Fundación Argentina para la Salud Mental, organizó una mesa redonda en el Salón del Banco Río en la avenida Santa Fe. El tema era el sexo aburrido. Si hasta el sexo llega a ser aburrido, el whisky es aburrido y la droga es aburridísima a la larga, ¿de qué me agarro? La sabiduría de un Víctor Frankl enseña mucho. Vida personal es vida de responsabilidad, no dejarse llevar por el engranaje de la historia, porque si nosotros investigáramos por qué Napoleón llegó arriba, por qué Mussolini llegó arriba, podríamos detectar factores casuales.
El oleaje lo levantó y él se agarró a este oleaje y llegó arriba. En términos de méritos verdaderos, algunos centran el balance en lo externo, en la técnica, en la economía, no se fijan en la persona. Todo se arregla con reglamentos y soluciones institucionales. Esto de el oleaje lo levantó y él se agarró a este oleaje y llegó arriba me hace acordar la vida espiritual, ¿no? Cuando uno se abandona a la divina providencia actúa como un oleaje que le levanta y te lleva y te agarra y te lleva hacia arriba, ¿no? Uno se deja llevar y la divina providencia lo eleva. Cuando uno en una reunión de profesores o de la dirección de un establecimiento se toca el tema de la vida personal, todos se ponen en contra. No haga moralina, basta de moralina. Entonces hay que ir al reglamento, al artículo del reglamento que se aplica, cuando en el fondo los problemas son personales. Fulano es falluto, este es hueco, otro es cretino, qué sé yo. Alguien tiene que hablar así, porque si vamos a hablar siempre con pura diplomacia, en pura malla, en pura apariencia, entonces no se avanza nada. Así se caen las empresas. Es muy difícil que la empresa siga adelante si no hay personas, si no hay capitán en la industria. Las empresas las van a manejar un cerebro electrónico. Vamos terminando el capítulo 2 de esta obra, que es el capítulo tercero de esta serie. En la guerra he experimentado algo muy evidente: el oficial valiente, sacrificado, era siempre seguido por las tropas incondicionalmente. Los judíos son muy inteligentes en cuanto a sus intereses. En el ejército israelí, cuando la situación llegó a un estado muy serio, eliminaron todos los oficiales no carismáticos. Los pasaban a los archivos, a la administración. Entre los combatientes quedaban los oficiales con arrastre, personas íntegras. Esto también es un problema en la enseñanza. Si el profesor no es carismático, si el maestro no atrae porque no vive lo suyo, no lo escuchan. Un maestro de la pedagogía, como también, ¿no? El maestro tiene que irradiar, tiene que ser carismático, tiene que tener carisma, tiene que vivir en lo propio, tiene que vivir, encarnar lo que enseña. Entonces tenemos otro gran problema para el cual ningún FASAM ni Banco Río organizó una encuesta. Es la escuela aburrida, la universidad aburrida, la facultad intensamente aburrida, ¿no? Problemas actuales, en la cual hay que pellizcarse para no dormirse. Ahí está el problema en que no hay profesores. Hay que volver a la tesis del Renacimiento, dignidad de la persona, vivir lo propio. Esto es un tema que no estaba en el programa, pero lo traté de pasada porque quise subrayar que esta posición de más allá del bien y del mal se traduce en más allá de la persona humana, en más allá del individuo humano. Aquí no hay individuo. Nietzsche no lo dice, pero se sigue lógicamente de todo lo que dice. Si yo salgo como bestia rampante para hacer cualquier cosa hermoso como el pecado, no actúo como persona responsable. Y si después me retuerzo como Ariadna en el laberinto y no sé hacia dónde ir, en el laberinto no hay salida, es muy difícil salir de él, tampoco soy un ser que puede ser dueño de sí. El tema del acto humano es el tema de la persona humana. Este es el segundo capítulo, después vamos a volver a los griegos y al orden natural. Capítulo 13 se titula Dignidad humana y aceptación del pecado. Y vamos a ver, esto lo dejamos para la próxima. Habla de los griegos, habla del orden natural. Esto se condice de nuevo con la serie que estamos haciendo sobre la providencia y la confianza en Dios, que vamos a tratar el tema del orden natural, también allí. Así que recomiendo para estar a tono. Y el último capítulo es el optimismo cristiano. Bien. Dejamos acá entonces hoy. Damos gracias a Dios. Y bueno, si te gustó este video, comentá, no deja comentarios, pone like y sobre todo lo más importante, para la gloria de Dios y salvación de las almas, difundí el contenido. No te olvides lo que dice el beato Paolo Mana, misionero en tierras paganas, tierras donde no se conocía a Jesucristo, preguntándose por la falta de conocimiento de Jesucristo entre las naciones paganas, decía: la salvación de las almas depende de nuestro celo apostólico. Así que difundí esto lo más que puedas para gloria de Dios y salvación de las almas. Que viva Cristo Rey. Si te gusta el contenido, podés donar lo que vos quieras en Patreon, en PayPal o en Mercado Pago. Están todos los links, toda la información en el comentario de este video.